Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Hoy comenzamos una nueva serie titulada El Libro de Hechos. Y en este programa vamos a tratar el tema Me seréis testigos. Gracias por estar ahí. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estamos muy contentos de empezar una nueva serie, ahora estudiando el Libro de Hechos, y de verdad es un verdadero placer estar con vosotros. También estará con nosotros Claudia Doleta. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí estudiando y aprovechando el tiempo con la escritura. Muchos historiadores creen que las 3 décadas más cruciales de la historia mundial tuvieron lugar cuando un pequeño grupo de hombres, en su mayoría judíos, bajo el poder del Espíritu Santo, llevaron el Evangelio a todo el mundo. El libro de Hechos es el relato de esas 3 décadas cruciales y abarca desde la resurrección de Jesús en el año 31 después de Cristo hasta el fin del primer encarcelamiento de Pablo en Roma alrededor del año 62 después de Cristo. El libro de Hechos no dice nada sobre su autor, pero siempre se le ha identificado con Lucas, el médico de Colosenses 4:14 y compañero de viaje de Pablo. Tradicionalmente, siempre se cree que Lucas es el autor del tercer evangelio, que sin duda alguna es ese primer libro del que nos habla Hechos, capítulo 1, versículo 1. Lucas y Hechos son volúmenes gemelos de los comienzos del cristianismo, su origen, o sea, la vida de Jesús, su ministerio, y también la expansión, los esfuerzos misioneros de los apóstoles por llevar adelante el Evangelio. Juntos forman alrededor del 27% del Nuevo Testamento, la mayor contribución de un solo autor. En su carta a los Colosenses, Pablo se refiere a Lucas como un colega gentil. Es el único autor no judío de un libro del Nuevo Testamento. Esto parece explicar uno de los temas principales, la universalidad de la salvación. Dios no tiene favoritos. La Iglesia ha sido llamada para dar testimonio a todas las personas independientemente de su raza, clase social o género. Otros temas también importantes que se encuentran en el libro de Hechos son la soberanía de Dios y su propósito divino, la exaltación de Jesús como Señor y Salvador, y especialmente el papel del Espíritu en facultar y guiar a la Iglesia para su misión. Hechos es la historia de quienes fueron llamados por Dios para comenzar la obra y los que somos llamados por Dios en esta época para terminarla. ¿Qué podemos aprender de este libro? Seguramente mucho. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8. La misión de Jesús en la tierra había terminado. Dios pronto enviaría al Espíritu Santo, quien, al ratificar sus esfuerzos con muchas señales y prodigios, fortalecería y conduciría a los discípulos en una misión que llegaría hasta los confines del mundo. Jesús no podía quedarse con ellos siempre en carne humana, no solo porque su encarnación le imponía una limitación física en el contexto de una misión mundial, sino también porque para que el Espíritu llegara, era necesaria la ascensión de Jesús y la exaltación allí en el cielo. Sin embargo, hasta la resurrección de Jesús, los discípulos no sabían estas cosas con claridad. Cuando dejaron todo para seguirlo, creían que él era un libertador político que un día
expulsaría a los romanos de su tierra, restablecería la dinastía de David y restauraría a Israel a su gloria pasada. No era fácil para ellos pensar de otra manera. Este es el tema fundamental de las instrucciones finales de Jesús a los discípulos en Hechos capítulo 1. La promesa del Espíritu surge en este contexto. El capítulo también describe el regreso de Jesús allí al cielo y de esa manera la iglesia primitiva se preparó para el Pentecostés. Hay dos clases de profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Una prevé un Mesías majestuoso que gobierna para siempre, y la otra predice que el Mesías muere por los pecados del pueblo. ¿Qué creéis? ¿Son contradictorias? ¿Son análogas? ¿Hay posibilidad de encajarlas? El estudio atento del ministerio de Mesías revela dos fases consecutivas de su papel. La primera fase de Cordero, de Salvador, el sufrimiento que tuvo que tener lugar por nuestros pecados. Invitaría a nuestros amigos que siguen el programa que abrieran la Biblia en el capítulo 53 del libro de Isaías, y ahí podemos leer el versículo 3 y 4, por ejemplo. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y la segunda fase, que es la fase de Rey de Reyes, cuando lo esperamos que vuelva en su segunda vez como Rey que es, y invitamos a leer en el Salmo capítulo 22, hay algunos versículos que reflejan su soberanía. El versículo 27, por ejemplo, dice: «Se acordarán y volverán al Señor todos los fines de la tierra, y todas las familias de las naciones se postrarán ante ti, porque el Señor es el reino y Él regirá a las naciones». Vemos que de ninguna manera son contradictorias, que son concordes, desde luego. El problema era que los cristianos en ese momento, bueno, los judíos concretamente, estaban esperando un Mesías libertador político. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a Roma. Entonces no les convenía la idea de un Mesías sufriente. Les convenía, y era esperanzador para ellos, la idea de un Mesías libertador, regidor, poderoso, que los liberaría de Roma. Por eso es que esperaban a ese Mesías. ¿Por qué? Porque en su corazón estaban con un velo en los ojos, no podían ver más allá y solamente veían lo que les convenía. Y es por eso que estaban esperando a ese Mesías. No son contradictorias, por supuesto. Al contrario, simplemente no habían entendido que realmente era escatológica la idea de un Mesías regidor poderoso, que iba a venir más allá, que no iba a poner un reino terrenal, sino que iba a ser un reino eterno. No en la tierra, que podía cualquier rey incluso luchar contra ellos y tratar de derrocar ese reino, sino iba a ser un reino que duraría para siempre. Y ese sería Cristo cuando viniera por segunda vez. Solamente que no habían entendido esa idea de que realmente no son contradictorias, sino que están unidas intrínsecamente. ¿Qué nos dice Hechos? Os invito a ir al libro de Hechos. Ahora, al capítulo 1, vamos a analizarlo. ¿Qué nos dice respecto que todavía no entendían los discípulos y de qué modo respondió Jesús? Me gustaría que comentaseis. Bueno, lo que preguntan aquí es impresionante, porque después de que Jesús estuvo 3 años con ellos, estuvo constantemente anunciándoles su muerte, estuvo constantemente anunciándoles su resurrección, cuál era su misión en la tierra, los discípulos no entendieron todavía, incluso se peleaban: Señor, ¿quién va a ocupar tu lado derecho cuando ocupes el trono? Y es por eso que sigue esta pregunta. Dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás, pondrás tu reino? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperanzados, porque después de la resurrección de Cristo, la muerte seguro fue algo devastador para ellos. Cristo vuelve de la muerte y dicen: ahora sí, va a tomar el poder. Hemos visto su poder. Ha vencido la muerte, no puede vencer a Roma. Y por eso hacen esta pregunta. Y Jesús hace una respuesta impresionante, siempre desconcertante, con un misterio en él, pero sobre todo esperanzador. Hay muchos que ven aquí una respuesta un poco prepotente de Jesús, pero no es así, sino realmente da esperanza a los discípulos. Dice: nos toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Les quita de la espalda una preocupación
de decir, no les toca a ustedes saberlo. Mi Padre lo sabe, no os preocupéis. No pasa nada. Mi Padre sabrá cuál va a ser el momento exacto para poner ese reino, porque no quiere que sea un reino terrenal, sino uno celestial, como antes habíamos mencionado. Sí, ¿no? Y se nota que no habían comprendido la idea de un reino de Dios para todas las naciones. Seguían con ese pensamiento muy estrecho, solamente ellos. Claramente. Y también que Dios, el Padre, era el que regía el tiempo, que el ser humano, por sus limitaciones, no puede controlar el tiempo. Dios es el autor del tiempo. Sobre Dios el tiempo no tiene dominio, sí sobre nosotros, los seres humanos. Sí. La muerte de Jesús fue un duro golpe para sus discípulos, pero su resurrección le dio sentido a todo. Según Lucas, capítulo 24, versículo 25, ¿cuál era el verdadero problema de los discípulos? ¿Podría pasarnos también a nosotros? Sí, al no entender como la profecía que Dios dejó clara, desde luego en todo el Antiguo Testamento, pues ellos, estando esperanzados en restablecer el reino de Israel en aquel momento, viendo la muerte de Jesús, se han entristecido de tal manera, se han desorientado tanto, que efectivamente estaban como unas ovejas perdidas que al pastor se había extraviado o perdido también y que no sabían a dónde ir. Estaban desorientados totalmente. Aunque habían vivido 3 años con Jesús, les quedaba corto el entendimiento sobre la profecía. Y 2 de los discípulos, de los que estaban y que vivieron estos 3 años con Jesús, se dirigían a Emaús y estaban hablando de camino sobre este tema, que era desde luego el tema común creo que de todas las bocas de aquel momento. Y se le añade al viaje el mismo Jesús. Y en el versículo 25 vemos que Jesús les dice, Él no se muestra quién es, pero les dice, simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Ellos no podían entender que la gloria de Mesías venía por medio del sufrimiento, desgraciadamente, porque por nuestro pecado tuvo que venir así. Pero este era el motivo principal por el cual ellos no podían entender, porque la gloria la pensaban de otra manera, no por medio de un sufrimiento y de la muerte. Jesús les dijo, las palabras que encontramos registradas aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». ¿Qué elementos importantes encontramos aquí respecto a la misión que Jesús le está encomendando a sus discípulos? ¿Cómo aplicar también esos elementos a nuestra labor actual? Bueno, por supuesto, Hechos 1:8 es clave para la misión de esos discípulos y también para nosotros, porque somos también enviados y llamados. Hay 4 cosas importantes que debemos de mencionar. El primero es que se resalta el don del Espíritu Santo. Entonces aquí es una promesa tremenda, porque está realmente Jesús cumpliendo lo que había dicho en Juan 16. Está diciendo, yo les había hablado del Espíritu Santo y ahora les vuelvo a hablar de ese Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos apariciones del Espíritu Santo en diferentes ocasiones, pero no vemos un protagonismo tal como lo encontramos en Hechos 1. Entonces Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Cuando se bautizó vemos ahí a las 3 personas de la divinidad. Después el Espíritu Santo se da una exaltación en este momento cuando Cristo sube, cuando cumple su misión, y después ahora ya es la labor del Espíritu Santo acompañar a las personas, llenarles el corazón de pasión, recordarles qué es lo que hizo Cristo aquí, sobre todo convencerlos de juicio, de justicia y de pecado. Después encontramos el papel del testimonio. Cristo habla en Hechos 1:8 sobre el testimonio. Los discípulos habían visto a Jesús y eso es lo que tenían que hablar, la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. Ese era el evangelio, era la clave. Tenían que dar testimonio y hacer conocer a todos los alrededores quién había sido Cristo, qué había hecho, cuál era su misión y sobre todo dónde estaba en este momento. El tercer elemento es el plan de la misión. Anteriormente, el pueblo de Israel
estaba llamando hacia las naciones y ahora cambiaba todo. Ahora era diferente la situación. Ahora tenían que el evangelio era para todos. Tenían que predicarlo en todos lados. Ya no era el pueblo de Israel el centro, sino el centro se abre. Y ahora el evangelio es para todos. Y es importantísimo. Después recordamos también la orientación de la misión. Nos habla no solamente prediquen solamente en Jerusalén, no, solamente en Israel, sino dice, ¿sabes qué? Prediquen fuera. En Judea, en Samaria, en todos lados. Y después salgan a predicar a todas las naciones, porque el evangelio y Cristo ha muerto por todos y para el perdón de los pecados por todos. Entonces, es importante que entendamos esos 4 puntos para nosotros también. Primero, que el Espíritu Santo nos acompaña en este momento. Segundo, que el evangelio es para todos. Tercero, que el testimonio, lo que encontramos en la Biblia es de lo que tenemos que predicar, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y después, que no tenemos que centralizarnos en nuestros propios miembros de iglesia, sino que realmente Cristo vino para todos, que la orientación de la misión es mundial, para todo el mundo. Que es una buena noticia para todo el mundo. Y pienso en nuestros amigos que siguen el programa, que es interesante también incorporar esta idea en nuestras vidas. No es solamente comenzar a predicar el evangelio en nuestro círculo más estrecho, en nuestros familiares, es ir más allá, ir a nuestros vecinos, ir a aquellas personas con las que contactamos en el trabajo, en los estudios, y que podamos dar las buenas nuevas a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Según también el libro de Lucas, sobre todo en el capítulo 24, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje central que los discípulos tenían que predicar? El mensaje, vamos a leer primero los versículos que resaltan lo que estamos hablando. En el capítulo 24, el versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo tenía que padecer y el tercer día resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Vosotros sois testigo de estas cosas. Pues tenían que ser, así como Josías bien decía, en primer lugar, el arrepentimiento de corazón, darse cuenta que lo que están haciendo o lo que han hecho o lo que hacen no está bien. Desde luego la vida de Cristo, porque lo han visto padeciendo, lo han visto morir, lo han visto resucitar, y también el perdón, el amor del Padre, porque Él nos perdonó por medio de este sufrimiento. Este era el mensaje principal que tenían que llevar, el Evangelio, las buenas noticias, que estamos perdonados por medio de Cristo, de su sufrimiento. Y si los amigos nos ven que preguntamos utilizando Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, es por la simple razón de que el autor es el mismo, el Lucas del Evangelio y el Lucas del libro de los Hechos. ¿De qué forma describe Lucas la ascensión de Jesús aquí en Hechos? Hechos capítulo 1, pero ahora en el versículo 9 hasta el 11. ¿Qué mensaje especial, con una importancia especial para nosotros, compartieron los ángeles que se les aparecieron allí a los discípulos en ese momento? Bueno, es interesantísimo cómo lo comparte Lucas, porque incluso a algunas personas les parecerá escueto, simple, ¿no? Como dice, bueno, simplemente fue tomado, fue arrebatado, fue alzado. Y es muy bonito cómo matiza y utiliza un pasivo aquí. Fue alzado. Entonces lo identifica como una acción sobrenatural de Dios, que el mismo Padre tomó a su Hijo y lo llevó consigo. Y eso es un matiz impresionante. Y realmente Lucas lo retrata desde la perspectiva humana, cómo ellos pudieron ver a Cristo alzando y después una nube lo cubrió porque iba con el Padre. Entonces los discípulos aquí realmente se quedaron muy sorprendidos, muy sorprendidos. Lucas no deja lugar a discusión de que esto pasó, de que esto fue real y sobre todo que fue una acción de Dios, que fue un milagro realmente. Entonces, después vienen los ángeles, se quedaron un poco sorprendidos porque vieron a su Mesías, al Maestro, a su Salvador, yéndose, y yo creo que se quedaron consternados. Entonces los ángeles lo que dicen, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Y es muy importante porque aquí vemos tres factores. Jesús fue, se ocultó en una nube y era un acto privado. Entonces los ángeles dejaron un mensaje de esperanza.
les dijeron, ¿sabe qué? Él va a volver. Él va a volver. De la misma manera que ustedes han sido testigos de que Él se ha ido al cielo, Él va a volver por vosotros. Pero ya no va a volver en un acto privado, sino todo ojo lo va a ver. Ya no va a volver, ya no se va a ir o va a llegar en una simple nube, sino va a venir realmente con todo el gran poder y gloria. Y no va a venir solo, va a venir acompañado de una corte celestial de ángeles, tocando grande trompeta, anunciando que el Cristo, el Salvador, el Mesías, ha venido por la humanidad. Y es el momento que esperamos en este momento, un momento esperanzador. Y el mensaje es interesante, la pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? Muchas veces como cristianos podemos tener esa actitud, como esos discípulos, mirar al cielo y contemplar a nuestro Señor y olvidarnos de la misión que nos ha dado Jesús. Podemos estar tan centrados en nuestra vida cristiana, en nuestra alabanza, en estar orando al Señor y nos olvidamos que allá afuera hay personas que están deseosas de escuchar el mensaje del Evangelio y que realmente es lo que tenemos que hacer antes de que venga Cristo por nosotros con grande gloria y trompeta. Además, me gusta la idea que transmite también el versículo, es que Jesús, cuando vuelva por segunda vez, va a venir en forma personal y visible. O sea, esas ideas que a veces circulan, que hay personas que dicen, no, Jesús ya vino de manera espiritual. O... No, la venida de Jesús es real, visible. Sí. Antes de terminar, una última pregunta. Aquí en Hechos, en capítulo 1 también, ¿verdad?, recoge que después que Jesús asciende allí al cielo, los discípulos se marchan al aposento alto, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Para qué fueron a aquel lugar y cómo afectó lo que sucedió allí en su futuro? Después de convencerse, el siguiente paso de la vida del cristiano y de la vida de los discípulos es la conversión. Suben ahí conscientes de la necesidad de recibir al Espíritu Santo, que era lo que había prometido Jesús, que no os dejaré huérfanos y que vendrá y además os conviene que venga Él. Entonces ellos subieron en unidad, en humildad, orando y clamando, esperando a que se puedan llenar del Espíritu Santo que estaba por bajar. Aquí vemos el paso del discípulo a apóstol, porque es muy importante que ellos se han dado cuenta que hasta en aquel momento estuvieron aprendiendo, pero a partir de ahí ya tenían una misión, ya tenían que unirse y salir a predicar el Evangelio según el mandato que Cristo les dejó. Me gusta esa idea, se convirtieron en apóstoles, en enviados, así que interesante que nosotros también, ¿verdad?, podamos ser enviados por Dios a predicar, a dar las buenas nuevas. El pedido del Jesús resucitado a sus seguidores es que den testimonio del mensaje de salvación. Pero además, Él también nos capacita para llevar a cabo esa tarea. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de Hechos nos recuerda constantemente que el crecimiento espiritual no ocurre en el vacío. Todo lo alcanzado en nuestra vida individual o en la vida colectiva de la Iglesia es el resultado del ministerio de Jesús y se logra mediante el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro interior. Necesitamos reconocer la continuidad de la misión redentora de Jesús. Hemos de reflexionar sobre cómo comenzó la misión de la Iglesia y cómo obtuvo su poder. Examinemos en qué medida, como seguidores de Cristo, estamos comprometidos con la proclamación del Evangelio. Ojalá mantengamos siempre nuestros ojos puestos en Jesús y permitamos al Espíritu Santo trabajar en nosotros para que sintamos tal amor por las almas que comunicar el Evangelio sea nuestro mayor deseo, nuestro gozo. Gracias, queridos amigos, por haber compartido el programa
hoy con nosotros. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Todo el periodo intermedio entre el Pentecostés y la parusía, la segunda venida, ya sea largo o corto, ha de ser llenado con la misión mundial de la Iglesia en el poder del Espíritu. Los seguidores de Cristo debían anunciar lo que Él había logrado en su primera venida y convocar a la gente a arrepentirse y creer en preparación para la segunda venida. Debían ser sus testigos hasta lo último de la tierra y hasta el fin del mundo. No tenemos libertad para detenernos hasta que se hayan alcanzado ambos extremos. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes. Incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos a los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esa obra y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores de Cristo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.